Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a comenzar en esta noche con este estudio, esta enseñanza, este servicio en el cual el Señor nos ha encomendado que vengamos delante de su presencia y nos presentemos para enseñarnos acerca de lo que es los fundamentos y la base de lo que es la guerra espiritual y la liberación. Bien, antes de adentrarnos en el tema, vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor este tiempo y que Dios sea quien tome el control en esta noche y que Él nos ponga sobre de nosotros su santo y hermoso Espíritu. Padre bueno, gracias te damos, Señor, en este momento por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta buena, Señor, noticia, Señor, que tú nos traes. Gracias, Padre bueno, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor, por permitirnos, Señor, poner nuestros pies una vez más, Señor, en tu templo, Señor, en tu casa. Hoy alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de tus hijos, con tu iglesia, Señor. Hoy te amamos, Señor, te honramos y glorificamos por sobre todas las cosas, Señor, porque hoy sabemos, mi Dios eterno, que este tiempo es un tiempo, Señor, en el cual, mi Dios, se va a derramar tu Santo Espíritu, tu presencia, Señor, y nos traerá, Señor, una enseñanza, mi Dios eterno, nos abrirá la mente, Señor, nos abrirá el corazón, Padre bueno, para aprender, mi Dios eterno, porque escrito está, mi Dios, que tu pueblo va pereciendo porque le falta conocimiento. Hoy nos vamos adentrando, Señor, en el conocimiento del Santísimo, en el conocimiento del Santo de Israel. Hoy, Señor, alabamos tu santo nombre, Señor, y te adoramos, mi Dios, por lo que hemos de escuchar, Señor, por lo que hemos de hablar, mi Dios. Que sea, Señor, tu santo y buen Espíritu, Padre mío, delante de cada uno de nosotros, mi Dios, y que no nos haga falta, mi Dios eterno, la revelación, la visión, Señor. Que no nos haga falta, Señor, tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Abre los cielos, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, Señor, y tráenos, mi Dios, un espíritu entendido delante de tu presencia. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Hoy, Padre mío, todo aquel, Señor, que escuche esta palabra, Señor, este anuncio, sea, mi Dios eterno, ungido, Señor, en sus oídos, sea ungido, Señor, en sus ojos, sea, mi Dios eterno, levantado el corazón, el espíritu, Señor, que esta palabra, mi Dios eterno, nos traiga vivificación a nuestro corazón, a nuestra vida, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy, mi Dios, abre los cielos, Señor, expande, Señor, tu palabra, mi Dios, expande, Señor, este tiempo, Padre Santo, en el cual, mi Dios, se aprende, Señor, se enseña, se instruye, Señor, se adiestra, Padre Santo, a tu pueblo, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo aquel, Señor, mi Dios, al cual le llega esta palabra, Padre mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, trae, mi Dios eterno, revelación a su vida, mi Dios, vivificación a su vida, vida a su vida, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, Señor, cúbrenos con tu Santo Espíritu. Cubre, Señor, este lugar, Padre Santo. Hoy, Espíritu de Dios, pon ángeles, Señor, alrededor de nosotros, mi Dios. Pon, Señor Jesucristo, una espada, Señor, de fuego alrededor de tu casa, alrededor de tus hijos, alrededor de tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que tu Espíritu, mi Dios eterno, hoy, Padre Santo, sea, mi Dios, sea glorificado, sea, Señor, magnificado en tu casa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Agradecidos estamos, Señor, porque nos permites venir, Señor, y poner los pies sobre tu casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te amamos, Señor, te honramos y te glorificamos por sobre todas las cosas. Amén, mi Dios. Amén y amén.
Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a adentrarnos en este tema. Es un tema muy hermoso y es un tema muy específico y muy especial. Lo que es la guerra espiritual y cuáles son las bases de la guerra espiritual. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos acerca de guerra espiritual? Cuando hablamos de liberación, cuando hablamos de ministraciones, ¿qué es lo que podemos encontrar dentro de la palabra de Dios que nos trae este fundamento y este principio muy importante, este ámbito que es sumamente importante en la vida de un cristiano, en la vida de un ser que está en la familia del Señor Jesucristo? Bien, y para esto vamos a abrir la palabra del Señor en Efesios 6:12. Vamos a darle lectura desde el verso número 10. Y dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a ver que dentro de la palabra del Señor vamos a encontrar muchas referencias acerca de una batalla, de una lucha que hay espiritual, bien, entre dos reinos. Bien, vamos a ver que dentro de la escritura nos hace muchas referencias acerca de esto, de la lucha que existe entre dos reinos. ¿Por qué habríamos nosotros de adentrarnos en la guerra espiritual? Porque a veces pensamos que la guerra espiritual es ir y declararle una palabra que estamos en contra de seres espirituales, a lo mejor de demonios, a lo mejor con el mismo Satanás, y que el Señor no nos ha mandado a esas situaciones. La guerra espiritual tiene otro trasfondo, algo más profundo, pero para adentrarnos en la guerra espiritual, primero tenemos que adentrarnos en el espíritu. Porque si pensamos que nuestra batalla es aquí en esta tierra, a lo mejor no hemos traído aquí a la casa de Dios, no hemos tratado de pelear la batalla, a lo mejor con una espada o con alguna arma forjada aquí en la tierra, pero a lo mejor la hemos tratado de pelear con nuestro propio entendimiento, lo hemos tratado de pelear a lo mejor con un instrumento que Dios nos ha permitido conocer aquí en esta tierra. Hablemos de un instrumento de guerra, vaya, si queremos ondear una bandera. A veces hemos querido venir a pelear la batalla con un shofar, con un instrumento, con una trompeta, con un
vaya, hay miles y muchas con un pandero. Hemos querido venir y pelear esa batalla, pero el Señor aunque estas armas son un instrumento, vamos a entender esto, que es un instrumento natural que va a ser conectado por medio de un acto espiritual, pero lo espiritual lo vamos a poner nosotros. Pero para entonces ponerlo espiritual, yo tengo que conocer el mundo espiritual y saber en dónde es donde yo voy a pelear esta batalla. Porque a veces muchas batallas se han quedado como cerillos encendidos y no han llegado a un estruendo entre estos dos reinos, porque no hemos entendido cuál es nuestro campo de batalla. Queremos combatir, hermano, la batalla y la lucha, porque así lo habla la palabra de Dios. Incluso ahorita hemos leído la escritura y dice para que ustedes puedan resistir en el día malo. En las situaciones malas hemos tratado de pelear con nuestras propias fuerzas. Vamos a dar un ejemplo, tal vez con la pobreza, con la escasez. Yo he tratado de luchar en contra de la escasez por medio de mis fuerzas, por doblar mis turnos, por estar aún más metido a lo mejor en el trabajo, por estar afanoso, y he descuidado muchas áreas de mi vida que verdaderamente son importantes. ¿Por qué? Porque voy a llegar con mis propias fuerzas. Y Dios, hermano, a través de su misericordia, va a bendecir lo que tú haces. Va a bendecir lo que tú haces. Pero el medio por el cual tú lo estás haciendo no es el medio por el cual Dios nos ha mandado a pelear las batallas. Porque primero, para adentrarnos en el tema del espiritualismo, del mundo espiritual, tenemos que entenderlo y tenemos que conocer cuál es su ámbito. Tenemos que plantearnos las bases, cuáles son en dónde comienza, en dónde termina, cómo es que entro, cómo es que salgo. Y tenemos que ser diestros en todas estas cosas. Porque a veces hemos peleado y hemos escuchado cómo la gente solamente son gritos, y la palabra de Dios dice, son címbalos que retiñen. Simple y sencillamente son griterías, son actos que no llevan algún fruto en específico. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido cómo opera el mundo espiritual. Porque no hemos sabido quién es nuestro rival. Porque no hemos sabido contra quién es que vamos a pelear o cómo es que lo vamos a pelear. Por eso dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero, para poder entrar a la guerra espiritual y conocer lo espiritual, tengo que saber que estoy fortalecido en el poder de la fuerza de Dios. Porque una cosa es el poder de Dios y otra cosa es la fuerza de Dios. El poder de Dios, hermano amado, el poder de Dios es el significado de poder. Quiere decir que todo lo va a lograr. Todo se logra en su poder, pero su fuerza es fortaleza. Mire que una batalla espiritual no se pelea, hermano, y no se libra en un instante. Una batalla, cuando nos metemos en el mundo espiritual, hermano, note aquí esto que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, en la fortaleza, en lo que va a perseverar. Es un acto constante, se necesita constancia para adentrarnos en el mundo espiritual, hermano. Porque una batalla no solamente se libra al momento. Al momento es el choque de fuerzas, pero a través, hermano, del tiempo es como se va a ir
debilitando una de las dos partes. Sabe que Satanás es muy pasivo, hermano. Satanás es muy paciente. Él solamente está esperando un momento a través de todo esto que llegue la debilidad a su adversario. Y este adversario es el mundo de luz de Dios, el mundo de el reino de Dios, el reino de luz, el reino del Señor Jesucristo y el reino de las tinieblas o de la oscuridad. Y esa batalla, hermano, entre las tinieblas y la luz, la podemos encontrar desde el libro de Génesis. En el principio nos habla el libro de Génesis que todo estaba desordenado y vacío, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Estaba en la oscuridad, pero lo que Dios llega y hace, entonces, Él solamente con el poder de que se logran las cosas que hay en su boca, Él hizo la luz, dijo hágase la luz. Cuando se hace la luz, entra el reino de Dios en esta tierra, entra el reino de Dios en esta atmósfera que nosotros estamos conociendo. Entonces ahí comienza ya la dualidad para nosotros, pero este reino de las tinieblas con el reino de Dios lleva un antecedente en la caída de estos ángeles, en la caída de Satanás del cielo, de que cuando es destituido de la gloria de Dios. Nosotros tenemos que estar bien definidos a cuál de los dos pertenecemos. Si hacemos obras de luz o hacemos obras de oscuridad, o hacemos las cosas en la oscuridad. Y en esto es donde dice el Señor, donde nos habla la palabra de Dios y nos dice, fortalezcanse en el poder de la fuerza de Dios, es decir, en lo que sabes que vas a lograr. ¿Por qué? Porque estás de un lado, en el lado del que nunca va a perder una batalla, y ese es el Señor Jesucristo, el Dios eterno. Sabemos y estamos plantados ahí y podemos decir, bueno, estoy en el poder de Dios. Estoy plantado en el reino de Dios, donde todo el poder está sobre su boca, sobre su accionar, sobre la vida de Dios, sobre la esencia de Dios. Cuando llega esto, nosotros sabemos que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Pero nos tenemos que meter aún dentro de la fuerza del poder. Es decir, de la permanencia, de la perseverancia que hay para que se logren las cosas. Porque Dios no creó en el principio, en el libro de Génesis, todo hecho bolas y dijo, hágase todo lo que yo deseo y lo que yo planteo. Hágase todo y listo, todo fue creado. Todo tuvo que llevar un tiempo. Ese tiempo es el cual nos habla esta palabra acerca de la fuerza del poder. El poder de Dios no se va a manifestar todo completamente, aunque Él lo desee en su corazón, aunque en sus pensamientos está todo el bien que podamos tener, pero Dios no va a mandar todo de un golpe, es decir, necesita tiempos. A través del tiempo es donde hay fortaleza, porque cuando alguien recibe todo de golpe, de un tajo, todo se hace fácil. Pero en las cosas de Dios, en el reino de Dios, en el reino de luz, tenemos que saber que todo es a través de un proceso, todo es a través de un caminar, de una fortaleza. Todo es a través de la fuerza que hay en el poder. El poder de Dios es inherente a Él, pero la permanencia y la pertenencia de ese poder a través del tiempo
Nos corresponde a nosotros adentrarnos en él. Y tenemos que comenzar a entender cuál es este mundo espiritual. ¿Cuál es tengo que conocer cuál es el reino de luz? ¿Cuáles son los componentes que integran un reino de luz? ¿Cuáles son los componentes que integran el reino de las tinieblas? Mire que a través de todo esto, así como vamos a conocer el ámbito hermoso, también vamos a conocer el ámbito de la maldad, de lo malo. Porque si no, entonces no sé contra quién estoy peleando. Y otra vez me regreso al principio. Solamente nos hacemos llamaradas, solamente nos hacemos un cerillo que enciende, pero a los 3 segundos se apaga. Y la guerra espiritual es constante. La guerra espiritual es constante. La guerra espiritual está intrínseca en todos los ámbitos de nuestra vida y de la vida de hacer una iglesia, de hacer iglesia, porque el simple hecho de llegar a la casa de Dios, estamos peleando una batalla espiritual. El simple hecho de yo destinar mi mente, mi corazón, mis fuerzas, de dar mi voluntad y poder decir, hoy es el día del Señor y hoy quiero estar en la casa de Dios, hoy voy a ir a la casa de Dios, hoy voy a estar a las 7 de la noche, tengo que estar en la casa del Señor. Eso es una batalla espiritual. Que a lo mejor hemos hecho muchas veces por obediencia. Y esto lo podemos ver a través de todo, hermano, los servicios que podemos hacer en la casa de Dios. Cuando hablamos, ¿saben qué vamos a implementar? Este servicio en la casa del Señor. Ok, el primer día estamos todos. La segunda semana ya va bajando, la tercera ya va bajando, la cuarta, pues ya me voy enfriando. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Pensamos que venir a la iglesia o hacer una iglesia o pertenecer a una iglesia es parte de una tradición y de moverme por parte de una religión porque tengo que hacerlo, pero ¿sabe algo? Cuando usted designa su mente, su voluntad, su corazón y sus fuerzas a decir, hoy es el día del Señor, hoy tengo que estar en la casa del Señor, esa es una batalla, hermano. Amén. Esa es una batalla, esa es una lucha espiritual que no hemos entendido. ¿Por qué? Porque no conocemos el mundo espiritual. Pero ¿sabe algo? Satanás sí está esperándote. Desde el primer día que tú designas en tu corazón y decir, hoy sí me voy a la iglesia, pero él sabe que a través del tiempo, él va a empezar a mandar estos dardos encendidos del enemigo. Por eso dice la palabra del Señor. Antes de que te pongas la armadura de Dios, antes de que te pongas la coraza de justicia, antes de que agarres el escudo, fortalécete en el poder de su fuerza. Es decir, tienes que saber que sí se va a lograr un propósito por el cual Dios nos ha llamado, pero también tienes que saber que te tienes que esforzar, que te tienes que preparar para estar siempre, 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 siempre parado y peleando la buena batalla. Por eso la palabra de Dios dice, he peleado la buena batalla. ¿Cuál es esa buena batalla, hermano? No es que te vengas con tu espada y le des espadazos al cielo, hermano, al aire. No, hermano, tienes que saber que mucho más allá de lo que podamos traer aquí a la casa de Dios, nosotros, nuestra voluntad y nuestras fuerzas están librando una batalla. Y para esto, por eso tomé este versículo base. Ahora sí, cuando ya sabes que vas en un proceso, que va a ser esto de una permanencia, que esto va a ser consecutivo, que esto tiene que seguir en la firmeza. Mire, ¿por qué cree que Moisés se enojó cuando descendió del monte?
y que encontró al pueblo de Israel con un becerro de oro. ¿Por qué se enojó? Porque estaba adorando a otros dioses, a otro Dios, porque crearon otro Dios. ¿Sabe algo? Porque no permanecieron, porque no se fortalecieron, porque no sabían que después de tantas cosas tan hermosas, maravillosas que Dios había hecho por ellos, se les hubiese hecho tan fácil desecharlo y entonces necesitar la ayuda de una imagen que pudiesen seguir. Si el Dios que no veían les mostró el poder de Dios, les mostró su poder, les mostró su grandeza. Moisés, eso fue lo que entró en su corazón, hermano. La rebeldía, la rebelión de un pueblo que no quiso permanecer, que no quiso esperar a las indicaciones que Dios había puesto, había dado. Pero Dios no dejó bajar inmediatamente a Moisés del monte Sinaí por una cuestión, por un propósito. Y Dios sabía que el pueblo se iba a rebelar. ¿Por qué? Porque necesitaba enseñarle al pueblo de Israel que necesitaba perseverar, que necesitaba continuidad, que necesitaba estar puestos todos los días sobre la misma batalla. Y entonces nos dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. ¿Qué serán todas estas figuras que nos nombra? ¿Qué serán todas estas figuras, hermano? Mire, si Dios no quisiera que supiéramos el reino de la oscuridad, el reino de las tinieblas, no nos los pondría aquí. Nos diría, acérquense solamente a la luz y no les importe nada más. Pero la palabra de Dios es específica y nos dice, mi pueblo ha perecido porque le falta conocimiento, porque no se ha adentrado a conocer los misterios espirituales. Ay, pastor, pero es que yo no soy guerrero, yo no soy de la guerra espiritual. No es que tengas que ser guerrero o de la guerra espiritual. Es que tu vida tiene que estar lista, hermano. Ahora le estoy planteando desde esto. No te estoy mandando a liberar a nadie. No te estoy mandando a liberar a los endemoniados. No te estoy mandando a predicar a los prostíbulos, a los bares. No te estoy mandando a predicar a los templos de la muerte, hermano. Te estoy hablando acerca de tu devoción con Dios. De cuando tú te dispones a ir a la iglesia, hermano. De cuando has dicho, ay, hoy no tengo ganas de ir, hoy no quiero ir. ¿Sabe algo, hermano? Ahí estás perdiendo la batalla espiritual. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no conocemos el mundo espiritual. ¿Y sabe algo? No conocemos el reino de luz, el reino de Dios, mucho menos el reino de las tinieblas. Pero sí estamos caminando sobre él. Y eso, hermano, es algo muy peligroso que necesitamos comenzar a erradicar de la casa de Dios. Y por eso es que nos vamos a adentrar en la palabra del Señor. ¿Tenemos unas hojitas? Y las hojitas dicen así. La base bíblica acerca de la guerra espiritual, la idea dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Mire que el reino de las tinieblas se va transformando constantemente. No se quedó en el pasado. Es decir, que los potestades y los principados y los gobernadores van cambiando y van evolucionando, hermano, y van en aumento, en aumento. Por eso dice la palabra de Dios, la maldad se ha aumentado. Irá la maldad subiendo, mire.
Que nosotros siempre hemos pensado que estamos batallando y estamos ahí metidos. ¿Con qué? Con el de los cuernos y la cola y esperamos a que nos salga ese. Pero ¿sabe algo, hermano? No nos hemos dado cuenta que esto es evolutivo. Esto es, hermano, conforme al paso del caminar de la gente. Las tentaciones, necesidades y situaciones de cuando en otro tiempo, a lo mejor en los 80, no es la misma que la de ahora, hermano. La maldad se aumentó, la maldad está, pero a veces no nos queremos dar cuenta. A veces no, porque simplemente queremos cerrar nuestros ojos ante una realidad que es inminente. Que el reino de Dios, de las tinieblas, está cambiando, está cambiando, está cambiando. Y nosotros, la iglesia, nos hemos quedado estancados en simplemente, ay, pues voy, me congrego, voy, hago, deshago y luego ya me vengo. Si quiero voy, y si no tampoco. Mire, eso no es hacer iglesia. El día miércoles les hablaba precisamente de qué es una congregación, de qué es una reunión, de qué es una iglesia. Es una convención de gente que sabe a lo que va, que sabe qué es lo que va a hacer Dios. Tal vez no sabemos cómo lo vaya a hacer, pero sabemos que Dios va a hacer algo y que vamos a salir de este lugar mirando otra perspectiva especializada en Dios. Pero nos hemos quedado pues solamente con que vayamos al templo. De nada nos sirve esto. Pero ¿sabe por qué han sido esos pensamientos? Porque no nos acercamos a la palabra de Dios, no nos acercamos a la profundidad de la palabra de Dios. Mire que hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, tengo que saber. Mire, ahorita vamos a ver unos atributos específicos que Dios pone y dispone de ellos para que podamos entender esta parte de la palabra de Dios. Para que Satanás no gane ventaja, es decir, yo me tengo que adelantar a los planes y maquinaciones de Satanás y decir, no tiene que ganarme terreno, no tiene que ganarme ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, es decir, tengo que estar pensando lo que tal vez él está ideando, cómo es que va el caminar de alguien. Yo tengo que saber a dónde vamos a parar, hermano. Y ante eso hemos cerrado los ojos. Lo hemos dejado, hermano, en que el tiempo arregle las cosas. El tiempo arregla todo. Pero ¿sabe algo? El tiempo es lo que quiere Satanás, hermano, para llevar a una destrucción. Porque él viene a robar, a matar y a destruir. Él no te viene a robar tu coche ni tu casa. Él te viene a robar tu paz. Él te viene a robar las cosas valiosas que Dios ha puesto en ti. Él te viene a robar tu ministerio. Él te viene a robar tu llamado. Él te viene a robar, hermano, tu servicio. Él te viene a robar el entendimiento. Él te viene a robar tu sabiduría. Él te viene a robar, hermano, el conocimiento y el temor de Dios. A eso sí viene. Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y vamos a ver esta buena batalla. ¿Cuál es esta buena batalla? Dice aquí, composición y elementos que componen la guerra. Dos ejércitos enemigos. Tenemos que saber que tiene que haber, para que haya una guerra, para que haya una batalla, tiene que haber dos ejércitos enemigos. Y los reinos o los ejércitos enemigos
en los cuales nosotros nos vamos a plantar como seres espirituales, porque estoy hablando de manera espiritual, ¿sí? El reino de luz o reino de Dios, y el segundo es el reino de las tinieblas y el reino de Satanás. Estos dos reinos luchan por el dominio total del universo y llevan su conflicto al área del mundo natural. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor no solamente nos deja con esa enseñanza acerca del reino de las tinieblas. Él viene y dice, contra todo esto, entonces yo lo voy a contrarrestar. Yo les digo a ustedes que esto de hurtar, matar y destruir se puede contrarrestar, pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire que ante toda obra de Satanás, el Señor aquí a través de la palabra nos está previniendo y nos está diciendo el reino de la maldad a qué se dedica. El líder, el número uno, al cual le dieron potestad sobre esta tierra, al cual le dieron autoridad sobre esta tierra, al cual le dieron autoridad, poder y fuerza sobre reinos, los cuales le ofreció al Señor Jesucristo. Pero el Señor también, el número uno del otro reino, del reino de luz, dice, yo he venido a contrarrestar todo esto. Yo les he venido a quitar esta afrenta y yo vengo a darles vida y vida en abundancia. Pero aquí el Señor, hermano, nos deja esto en la mesa y nosotros tenemos que decidir a cuál de los dos queremos estar siguiendo o sirviendo. El que no tiene el conocimiento del Señor Jesucristo, él sirve al reino de las tinieblas. Aunque sea buena persona, aunque sea buen ser humano, aunque sea decente, eso no nos hace, no nos exime de salirnos de la verdadera esencia que simboliza el reino de Dios. Porque el reino de Dios no viene a marcar un cambio inmediato, sino viene a trascender generación tras generación, tras generación, tras generación. Vamos a ver ahora las características del reino de Dios o el reino de luz. ¿Sí, amén? Vamos a ver qué es lo que nos conforma el reino de luz. ¿Me ayuda a leer alguien el reino de luz? Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y así sigue Apocalipsis. Sigue Apocalipsis 1:13 al 15. Eso es lo que leíste. Bien, ¿seguimos? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Daniel 7. Muy bien, aquí estamos viendo que desde antes que se escribiera Apocalipsis, de recibir Juan la revelación acerca del Señor Jesucristo en los cielos, porque aquí nos está hablando del primogénito en todo, aquí nos está hablando del rostro del Señor Jesucristo, el rostro de Dios, hermano, en Apocalipsis 1:13. Pero Daniel, el profeta Daniel, ya nos había dicho
cómo era en el cielo. Él ya había tenido esa revelación por parte de Dios y ya nos había hablado. Fíjese que aquí nos está hablando del que era, del que es y del que ha de venir. A través de los tiempos, mire cuánta perseverancia tuvo que haber, cuánta fortaleza tiene que haber en alguien para que desde los tiempos de Daniel hasta el Apocalipsis se siga hablando lo mismo. El Señor no cambia, hermano. El Señor no cambia. Vamos a ver cuáles son estas características. Ya nos habló de la primer persona, de la primera esencia, de la primogenitura del reino de Dios. Y ese es el Señor Jesucristo. Ese es el Padre y el Espíritu Santo. ¿Sí, amén? Ahora vamos a leer la organización del reino de Dios. Organización del reino de Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Serafines, querubines, arcángeles, ángeles y siervos de Dios. Muy bien. Estas son las organizaciones a través de la palabra de Dios. Así es como está organizado y así es como está administrado el reino de Dios. En primera parte está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No fuera de rango, sino todos son uno. Amén. Y Dios es espíritu. Dios es espíritu. No es un ser humano. No son tres personas. Dios es espíritu. Y esa esencia de Dios, ese espíritu de Dios lo conforma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el mismo rango. Después, en orden hacia abajo, descendente. Ustedes se recuerdan que yo hablaba acerca de dos líneas que venía a marcar el Señor Jesucristo en esta tierra. Y la primera era la línea de la misericordia, ¿sí? El tiempo de la gracia, que era la línea horizontal. Pero hay una línea vertical de autoridad, de gobierno. Y en el reino espiritual, porque podemos hablar acerca del reino terrenal en donde nosotros estamos viviendo ahora. Y ahí es donde nos dice la palabra de Dios que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y de ahí comenzamos a bajar hacia abajo, ¿verdad? Los líderes, los ministerios, ahí comenzamos a descender en grados de autoridad. Esto es en la tierra, pero en lo espiritual, aquí está el orden de jerarquías y de organización de los cielos, que primero está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siguiente, en descenso se encuentran los serafines, después vienen los querubines, después arcángeles, hacia abajo ángeles y por último los siervos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar acerca de cuáles son las características de Dios el Padre. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Dice, Dios es espíritu, el Padre de los espíritus, el principio y el fin de todo, creador absoluto. Por su palabra creó el universo, su morada es más allá del sol. Dios es inmortal e invisible, máxima autoridad y rey soberano de todo lo creado. A continuación estaremos mencionando algunos de los atributos de Dios. Amén. ¿No? Sí. Dios es omnipresente, es decir, Él está presente en todas partes al mismo tiempo. Salmo 139, del 7 al 12. Vamos a leer Salmo 139, del 7 al 12.
Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en los extremos de la mar, ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si diere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Bien, ahí vemos el atributo de la omnipresencia. Bien, seguimos. Dice, Dios es omnisciente, es decir, lo sabe todo. Salmo 147, 4. La omnisciencia. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Sí? En sí mismo está el conocimiento de todas las cosas. ¿Amén? Seguimos. Dios es omnipotente, Amén. es decir, Él es el Todopoderoso y tiene la suprema autoridad sobre todas las cosas y sobre todas las criaturas. Salmo 147, 15. Muy bien. Al 18. Vamos a ver la omnipotencia. ¿Sí? La omnipotencia. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derritirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Aquí vemos la grande potencia de Dios, el todo poder está y reside sobre de él. Amén. Vamos a ver el siguiente atributo de Dios. Dios es eterno, es decir, desde el siglo y hasta el siglo. Salmo 90, 1 y 2. Gloria a Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. La eternidad de Dios. Gloria a Dios. ¿Seguimos? Dios es inmutable, es decir, no hay cambio alguno en los atributos de Dios, en su perfección ni en su propósito para el género humano. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y no lo ejecutará. Gloria al nombre del Señor. Amén. Dios es, siguiente. Dice, Dios es perfecto y santo, es decir, es íntegramente sin pecado y absolutamente justo. Levítico 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no contamines vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Amén.
Gloria al nombre del Señor. ¿Seguimos? Dios es trino y uno, es decir, es un solo Dios que se ha manifestado en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gloria al nombre del Señor. Estos son solamente algunos atributos de Dios que si lográramos entender todos estos, Sí, amén. hermano, conoceríamos verdaderamente a nuestro Dios. Amén. Pero a veces se nos olvidan estos atributos. Ahorita los leemos y ahorita a lo mejor tenemos este libro de apoyo y podemos decir, bueno, ¿para qué estamos escuchando esto si estamos leyendo un texto? Bien, lo podemos estar leyendo. ¿Por qué? Porque a partir o a través de este texto podemos recordar, podemos ser instruidos, podemos ser enseñados. Una vez más, saber quién es Dios. Amén. Y quien lo lea, quien lo haga, quien lo lleve a cabo, está adentrándose en el reino de Dios. Está adentrándose en el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a ver en orden descendente. Ya vimos las funciones, los atributos de la primer persona del reino de Dios, que ese es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver la segunda parte. ¿Quién más me ayuda a leer? Los serafines. Dice, son seres alados de 6 alas. Se cree que constituyen el orden más elevado de ángeles. Serafín significa ardiente, o sea, de fuego. Son ángeles adoradores. Isaías 6, del 2 al 3. O los que dirigen la adoración celestial. Isaías 6. 6:2. Dice la palabra de Dios aquí en Isaías 6. Es una palabra muy, muy hermosa, en la cual está viendo el profeta Isaías cómo la gloria de Dios está descendiendo y se está estableciendo sobre su templo, sobre su casa. Amén. Y aquí, en el verso número 2, nos habla, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Su función, adorar. ¿Sí? Adorar. Pero algo específico aquí marca que es muy hermoso. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vamos a ver esto. ¿Por qué se llena de humo una casa? Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando el profeta Isaías, y él se está diciendo que él es un muerto a través de todo lo que está viendo y lo que está viviendo. Y dice aquí, y voló hacia mí uno de los serafines. Miren qué hacen los serafines. ¿Por qué la casa se llena de humo? Y los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Fíjese, a veces hemos hablado esta palabra y hemos dicho que el carbón encendido, el serafín lo toma del altar. Pero la palabra de Dios aquí, fíjese cómo está diciendo la palabra de Dios. Por eso la casa se llena de humo. Y voló hacia mí uno de los serafines, ¿qué dice? Teniendo, Isaías 6:6, teniendo en su mano un carbón encendido. Él ya lo traía, pero no lo tomó del altar del templo, sino que él ya lo traía del altar
de la presencia de Dios. Los serafines, dice aquí, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado con unas tenazas y tocando con él sobre de mí mi boca. Mire, él ya traía un carbón encendido. Estos seres alados de los cuales nos están diciendo, cómo nos lo describen tan hermoso, son los primeros que se van a hacer presentes cuando llega la gloria de Dios. Los serafines son los encargados de transportar la presencia de Dios. Los serafines son los encargados de llegar a un lugar cuando la presencia de Dios se hace manifiesta, llenar ese lugar de humo. ¿Por qué? Porque ellos viven en el altar del templo de Dios. Dios a Moisés, cuando le muestra las cosas celestiales en el reino de los cielos, le muestra lo que hay y le mostró un altar en el cual había incienso, había humo, había ofrenda, había fuego. Y entonces es lo que viene e instituye Moisés aquí en la tierra, a través del tabernáculo de Moisés. Amén. Estos seres vivían y viven en el altar de Dios, en la presencia de Dios, en el trono de Dios. Estos seres son seres de fuego. Un serafín es lo que el Señor mandó a que resguardara el huerto del Edén, a la caída del hombre. Dice la palabra de Dios que mandó una espada encendida que lo rodea, que lo está rodeando por los siglos de los siglos, lo está resguardando. Alguien que tuvo que tomarlo de su propio altar, que rinde adoración a Dios y que Él está resguardando. ¿Por qué? Porque un día en ese lugar los pies de Dios se posaron. Y donde Dios pone sus pies es un lugar santo. Amén. Entonces, estos serafines son seres de fuego. Amén. ¿Seguimos leyendo? ¿Sigue? A los que dirigen la adoración celestial. Amén. Apocalipsis 4, 8 al 9. Amén. Seguimos. También son conocidos como los 4 seres vivientes y adoradores. Amén. ¿Qué es lo que hacen estos 4 seres vivientes en Apocalipsis? Adorar. ¿Sí, amén? Y los 4 seres vivientes se postran ante Él diciendo: Santo, Santo, Santo. ¿Sí? El que era, el que es y el que ha de venir. A eso se dedican estos serafines. Amén. Seguimos con la siguiente figura en el orden jerárquico. Mire qué importante es la adoración a Dios. Para Dios, qué importante es la adoración. Que lo pone la presencia de Dios, el número 1, y enseguida adorar. Adoración, el fuego de Dios. Si no hay adoración en una casa, si no hay adoración, no hay fuego, no hay presencia de Dios. Se tiene que mover la adoración en nuestra vida, no solamente en la iglesia, en todos los ámbitos de nuestra vida tenemos que adorar. ¿Para qué? Para que esté la presencia de Dios. A veces clamamos la presencia de Dios sin adoración. ¿Y sabe algo? La presencia de Dios no va a bajar. La presencia de Dios no se va a hacer presente. Seguimos. Querubines. Sí. Son seres alados de 4 alados, con alas. De 4 alas. Ángeles, guardianes y guerreros de elevada posición. Ezequiel 1, 6 al 14. Aquí ya nos va a describir a otros seres que son los querubines. Y dice la palabra de Dios, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a
manera de bronce bruñido. Mire que estos son distintos, tienen otra función, ¿sí? Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, y al lado derecho de los 4, y la cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 caras de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Miren qué importante es esto, conocer a los querubines. Los querubines son los transportadores, ¿sí? Los serafines son adoradores, ¿verdad? Los que están en el altar. Pero los querubines son los que transportan el trono de Dios, los que transportan al reino de Dios. Seguimos. Arcángeles. Miguel es mencionado en Lucas 1:9 como el arcángel príncipe guerrero. Y dice, Daniel lo menciona como un gran príncipe, Daniel 12:1, y como uno de los principales príncipes guerreros en Daniel 10:3. Dice, los principales guerreros en Apocalipsis se menciona que tienen la autoridad. ¿Sigue? Se menciona que tienen la autoridad sobre un ejército de ángeles guerreros. Apocalipsis 12:7 y Josué 5:14. Aparece el príncipe del ejército de Jehová. Bien, vamos a ver que en este caso, vean hacia dónde, en qué grado nos está marcando a los arcángeles, es decir, los que tienen el resguardo y los que tienen autoridad. ¿Sí? Aquí nos habla a un arcángel, ¿verdad? Que se llama Miguel. Y este arcángel es el príncipe guerrero, así lo nombra la palabra del Señor. El ángel encargado de resguardar la heredad de Dios aquí en la tierra. Y ese es el ángel de Israel. Amén. El ángel que pelea las batallas de Israel. Bien. Este ángel es un ángel sumamente poderoso. Tiene un rango de autoridad, el cual se sujetan, y tiene también un territorio en donde comienza a operar. Cosa que no vimos en los serafines ni en los querubines. Los querubines se hacen presentes en el templo, en el altar, donde hay adoración, donde baja y desciende la presencia de Dios, donde se mueve la presencia de Dios. Los querubines, donde el Espíritu de Dios les habla y les dice que se muevan y vayan. ¿A qué? A transportar el reino de Dios a cualquier lugar. Pero los arcángeles ya tienen una zona de operación delimitada. ¿Sí? En este caso nos habla de Miguel, el cual es el príncipe, ¿verdad? Del ejército de guerrero de Jehová, ¿sí? El que va a resguardar a Israel. Amén. Seguimos. Ángeles mensajeros. Gabriel aparece como ángel mensajero.
Este ángel ha sido enviado por Dios a llevar diferentes mensajes a sus siervos. Daniel 8:16 y 9:21, Lucas 1:19 y 1:26. Posiblemente hay otros ángeles mensajeros, Mateo 2:13, 28:2:6 y Hechos 10:3. Amén. Ángeles mensajeros, ¿sí? Que van a llevar un mensaje. Vamos a leer Lucas 1:19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Aquí está viniendo una noticia. Estos ángeles mensajeros de Dios traen buenas noticias. Sí, amén. Son enviados por parte de Dios para dar buenas nuevas. Aquí en este caso está hablando acerca de Juan el Bautista. ¿Con quién? Con su papá, Zacarías. ¿Sí? Un sacerdote. Bien, un sacerdote que está recibiendo la palabra de parte de Dios, y él mismo dice: ¿cómo puede ser posible todo esto si yo ya soy viejo? ¿Cómo voy a concebir un hijo si yo ya soy viejo? Y entonces el arcángel, el ángel mensajero, bien, Gabriel, tiene autoridad sobre las personas. Mire qué le dice cuando no recibe la palabra de Dios. Dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Otra vez nos está hablando a través del tiempo, de la fortaleza. Bien, aquí que le está diciendo a Zacarías. Zacarías iba a entorpecer el ministerio de Juan el Bautista desde antes de su nacimiento. Y para evitar, porque Dios ya le había dado una encomienda a este ángel. Pero estos ángeles mensajeros tienen autoridad para que el que recibe el mensaje, si va a entorpecer, porque esta es una notificación de Dios, esto le viene un aviso, le dicen: vas a tener un hijo y se va a llamar Juan, y él va a preparar el camino. Le dicen hasta el ministerio, su nombre, su función, le dicen toda su vida en un instante. Pero como él iba a entorpecer, entonces el ángel toma autoridad, porque la tiene sobre los humanos, y le dice: vas a quedar mudo, porque tus palabras van a comenzar a entorpecer el propósito por el cual Dios me envió. El ángel mensajero, los ángeles mensajeros no se van a mover solamente porque sí, van a llevar una encomienda de parte de Dios. Que ese es el amén de Dios, el sí y así es. Amén. El sí y el así es. Cuando nosotros obstruimos el propósito de Dios, de parte del mensajero, cuando vienen ángeles y nos dan un mensaje, nosotros somos piedra de tropiezo para entorpecerlo, el propósito por el cual Dios mandó a ese ángel a salir de su presencia. A salir de su presencia es algo grande. Salir de la presencia de Dios es algo fuerte. Y entonces él toma autoridad y le dice: vas a quedar mudo. Estos ángeles mensajeros tienen autoridad sobre la tierra, sobre las personas. Amén. Y por último, Siervos de Dios. ¿sí? Siervos de Dios. Son las personas a quien Dios
se les ha manifestado, llamados a una comisión o a una misión por medio de los dones por medio de los dones del Espíritu Santo, para predicar el Evangelio, luchan con la espada y el poder del Espíritu Santo contra Satanás y el pecado. Efesios 4:11. Muy bien. Vamos a leer Efesios 4:11. Vamos a ver quiénes son estos siervos de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiénes son estos siervos de Dios? Es un Juan el Bautista, es un Pedro, es un Pablo, somos nosotros, los que tomamos el llamado de Dios. Fíjense que hasta acá abajo venimos a tomar parte nosotros. Hasta acá abajo. Pero gloria a Dios que Dios nos injerta, Dios nos pone en medio de su reino, en medio para llevar a cabo una función también específica. Dice la palabra de Dios que Él nos hizo un poco menor que los ángeles. Un poco menor que los ángeles, es decir, de los que se encuentran arribita de nosotros. ¿Quiénes son? Los ángeles mensajeros, los que sí tienen autoridad sobre las personas, sobre esta tierra, ¿sí? Sobre las leyes de la física, sobre las leyes humanas. A nosotros no nos dio autoridad sobre las personas. Mire, nos dijo, son hechos ustedes un poco menor que los ángeles. Nos hiciste un poco menor que los ángeles. Pero somos seres que vamos a llevar una encomienda muy importante. Son personas que Dios ha manifestado. Mire, Dios ha hablado, llamados y comisionados a una misión. Somos llamados y comisionados a una misión por medio de los dones del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Todo aquel que predica el Evangelio entra en el reino de los cielos. Y ese es un siervo de Dios. Amén. Ese es un siervo de Dios que luchan con la espada y el poder del Espíritu Santo contra Satanás y el pecado. Que luchan con la espada, con la palabra de Dios, ¿sí? Y el poder del Espíritu Santo contra Satanás y el pecado. No nos dio autoridad Dios sobre los hombres, pero sí nos dio autoridad por medio de Cristo Jesús sobre las potestades demoníacas. Y ahí es donde radica nuestra lucha espiritual, donde radica una guerra espiritual, una batalla espiritual. Porque nosotros tenemos ese ministerio, el poder llevar la palabra de Dios, el poder llevar el evangelio de Cristo Jesús, la vida de Cristo. Los ángeles también tienen un ministerio, también tienen una labor, y fíjense cuáles son. El ministerio de los ángeles: alaban a Dios, Apocalipsis 5:11. Hacen su voluntad de Dios, Números 22:2, Salmo 103:20. Ven el rostro de Dios, están sujetos a Cristo, son superiores a los seres humanos, habitan en las esferas celestiales, no se cansan, no se casan, no mueren, no se les debe adorar, pueden aparecer en forma humana.
Su misión aquí en la tierra es para el servicio de Dios y el pueblo de Dios, que es la iglesia. Para que se constituya la iglesia en la tierra, se necesita todo el reino de Dios operando y funcionando. Es decir, se necesitan serafines, querubines, arcángeles, ángeles mensajeros y los siervos de Dios. Para que eso funcione, para que se instituya la iglesia. Hebreos 1:14. Dice la palabra de Dios: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿De quién nos está hablando? De los ángeles, de todo el reino espiritual. La función del ministerio de los ángeles, el ministerio de los ángeles es procurar que el reino de Dios se lleve a cabo. ¿Necesitamos visitación de ángeles en la iglesia? Sí. ¿Necesitamos serafines? Sí, porque llamamos la presencia de Dios. No porque deseamos ver más allá. Deseo más ver un arcángel que la presencia de Dios. No, cuando la presencia de Dios se hace manifiesta, ahí va a haber un mover espiritual. Y todo esto va a comenzar a operar. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿no son esos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Hebreos 1:14. Tuvieron una misma misión precisa en la revelación de la ley de Dios y en la misión redentora de Cristo. Se regocijan por el pecador que se arrepiente. Sirven en el nombre del pueblo de Dios. Observan la vida de la congregación cristiana. Y estos, aquí dice que son unos ángeles caídos. Fíjense que no solamente los ángeles de Dios tienen un ministerio, sino también los ángeles caídos. Los ángeles caídos, ¿cuál es su labor? Estar observando la vida de la congregación. Y estos son los demonios. Este es el reino de las tinieblas. Solamente está observando, no a los del mundo, está observando a la congregación cristiana, los que vienen a una convención, los que tienen un propósito y un llamado. Satanás no se puso a mirar a los dos ladrones que se quedaron al lado del Señor Jesucristo. Se quedó mirando al que estaba en el centro, al que tenía un propósito, al que se llevó al desierto, al que le dijo: si postrado me adorares, te daré todos estos reinos. Porque a mí me fueron dados y yo tengo la potestad de dárselos a quien a mí me plazca. Estos demonios solamente están para observar la vida de la congregación cristiana. Traen mensajes de Dios, traen respuesta a la oración, fortalecen al pueblo de Dios en las pruebas, protegen a los santos que temen de Dios y aborrecen el mal, hacen guerra contra los poderes demoníacos y llevan a los salvos al cielo. Los ángeles son los mensajeros o siervos celestiales de Dios, creados por Dios antes que comenzara la tierra. La Biblia habla de ángeles buenos y malos, aunque subraya que todos los ángeles fueron originalmente creados buenos y santos, teniendo la libertad de elección. Numerosos ángeles se unieron a la rebelión de Satanás, Ezequiel 28 del 12 al 14, y se desviaron de su condición original de gracia como siervos de Dios, perdiendo de este modo su misión celestial. Sin duda,
deben identificarse a los demonios del Nuevo Testamento como esos ángeles caídos. ¿Sí, amén? Esta rebelión dividió el reino y surgió la formación de un segundo reino, que es el reino de las tinieblas. Amén. Y es a lo que nos vamos a adentrar la siguiente semana. Ahorita ya conocimos el reino de los cielos. ¿Sí, amén? Les invito a que estemos meditando y conociendo y estudiando a estos seres espirituales. Lo más importante, conocer quién es Dios. Conocer cuáles son los atributos de Dios. Y cómo es que Dios se mueve y cómo Dios opera. Cuando le hablamos al Padre, cuando le hablamos al Hijo y cuando le hablamos al Espíritu Santo, ven y llena esta casa, ven a este lugar, ven aquí, estamos moviendo el mundo espiritual. Estamos moviendo seres espirituales, que estos seres espirituales están a la orden. Cuando el Señor indica, vea, vamos a ese lugar, voy a ese lugar, el templo se tiene que llenar de humo, tiene que haber adoración, tiene que haber fuego en el altar. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias, mi Dios amado, por esta oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor Jesús, por este primer culto, mi Dios eterno, por esta primera enseñanza, por este primer servicio que tú nos has permitido, Padre Santo, de tomar, mi Dios. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por traer, Señor, revelación a nuestra vida. Gracias por abrir nuestros ojos, Padre Santo. Gracias, mi Dios eterno. Hoy, Padre mío, te pido, mi Dios eterno, que tu palabra fluya, Señor, y que esta enseñanza, Señor, se quede instituida en nuestros corazones, Padre mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, mi Dios eterno, métenos, mi Dios eterno, en el conocimiento pleno, Señor, de la multiforme, Señor Jesucristo, presencia de Dios, de tu presencia, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, Señor, que comienza, Señor, la formación, mi Dios eterno, de valientes, de guerreros, mi Dios eterno, de aquellos que se plantan, Señor, en tu palabra, de aquellos que dicen, mi Dios bueno y eterno, aquí estoy, Señor. Estos que desean, Señor, conquistar, Señor, mi Dios, que nos vamos a adentrar, Señor, en esta guerra espiritual por este territorio que tú nos has dado, Padre Santo, que es tu casa, mi Dios. Hoy, Padre bueno, hoy, Señor Jesús, el mundo espiritual, el reino de Dios, Señor, se mueva a favor de cada uno de nosotros. Comienza, Señor, a vociferar. Comiencen, Señor, ángeles, Señor, a correr de este lugar, Señor, a salir, Señor, de este lugar, Padre Santo. Que se conozca tu palabra, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, que nos habiliten, Señor, que venga el reino de tu presencia, Señor, que vengan, Señor Jesucristo, los serafines, Señor, que vengan y consagren, mi Dios eterno, nuestras palabras, Señor, que consagren nuestras vidas, Padre bueno, que quemen, Señor Jesús, todo lo que no te agrada, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tus querubines, Señor, traigan tu presencia con libertad, mi Dios eterno. Porque escrito está que donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Que donde tú estás, Señor, ahí hay libertad, mi Dios eterno. Hoy, Señor, que tus querubines vengan, Señor, y traigan, Señor, tu presencia, mi Dios, aquí a tu casa. Hoy, Espíritu Santo, moviliza, Señor, al reino de los cielos. Moviliza a tus ángeles, Señor. Arcángeles, Señor, que peleen la batalla de este lugar, Señor. Que resguarden tu casa, Señor. Que resguarden, Señor, la palabra, Señor, que aquí fluye. Que aquí, Señor, se está hablando. Que en este lugar, Señor, mi Dios,
esté peleando, Señor Jesucristo, espadas encendidas, Señor, espadas de fuego, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Todo lo que no sirve, todo lo que obstaculiza, Señor, hoy, Señor, se han enceguecido, se han ensordecido, se han enmudecido, Señor. Se han enceguecido, Señor, el reino de las tinieblas, esos ángeles caídos, esos demonios, Señor, que solamente están viendo la actividad que tenemos aquí en tu casa, Padre Santo, que sean confundidos tus enemigos, sean, Señor, dispersados tus enemigos, sean echados fuera, Señor Jesucristo, de los planes, Señor, de esta casa, de crecimiento de esta iglesia, Señor. Se levante con poder, Señor, se levante con autoridad esta iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy nos adentramos, Señor, en el reino espiritual, en el mundo espiritual, Señor, obrando a favor de los hijos de Dios, obrando a los hijos de Dios. Tu palabra, Señor Jesucristo, trayendo, mi Dios eterno, fortaleza, trayendo poder, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Abre los cielos, Señor, abre los cielos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que venga y que se mueva, Señor, tu Santo Espíritu. Hoy permanecemos en tu verdad, permanecemos en tu promesa, Señor. Hoy nos plantamos, Señor, en tus palabras, Señor. Hoy usamos la espada, Señor. Hoy usamos la espada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús usamos tu palabra, Señor, para interceder, para orar, Señor, para hablarte, para pelear, mi Dios eterno, este territorio que tú nos has dado, mi Dios eterno, este territorio, Señor, que tú nos has dado, Padre Santo, al norte, al sur, al este y al oeste. Hoy, Señor, se ha plantado tu palabra, se ha plantado, Señor Jesús, tu buena, Señor, y santa voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, enséñanos a llevar, Señor, a cumplir nuestro ministerio, a cumplir, Señor Jesús, nuestra encomienda. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu buena palabra, Señor, hoy fluya, mi Dios, y que corra, Señor, tu Santo Espíritu sobre este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, envístenos de poder, Señor, envístenos de poder, Señor Jesucristo. Hoy, Señor, los ángeles en el cielo, hoy, Señor, se alineen, Señor, con la visión de esta casa. Hoy se alineen, Señor Jesús, con la visión, Señor, que tú nos has dado, que tú nos has encomendado, Señor. Tus ángeles, Señor, que estén peleando la batalla, Señor, espiritual, Señor, abriendo los cielos, Señor, abriendo los ojos, abriendo los oídos, Señor, trayendo, mi Dios eterno, a todos aquellos que habrían de ser salvos. Lleva, Señor Jesucristo, envía tus ángeles, Padre mío, a mandar, Señor Jesús, envía, Señor, envía, Señor Jesús, a tus ángeles a llevar el mensaje, Padre Santo, a llevar el mensaje de Dios eterno, a llevar, Señor, la buena noticia, la buena nueva, aquel que la está esperando y la está, Señor, necesitando, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, Señor, mi Dios, hoy, Señor Jesucristo, se activen, Señor, los dones espirituales, se activen, Señor, los dones espirituales, se activen, Señor Jesús, en esta casa, Padre Santo, los ministerios, se activen, Señor, a través de tu Santo Espíritu, mi Dios. Cada uno, Señor, que despierte, que se levante, que esté, Señor, parado a la brecha, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy hablamos, mi Dios eterno, al mundo espiritual. Hoy hablamos, Señor Jesucristo. Hoy hablamos, Señor, al reino de los cielos. Hoy hablamos, Señor Jesucristo, al reino, Señor, a tu reino, Padre Santo, a todos y cada uno de tus siervos, mi Dios eterno, en este lugar, Padre mío, Señor. Que nadie, Señor, ponga, Señor,
ceguera sobre sus ojos. Que nadie ponga, Señor, enmudecimiento en sus labios. Que nadie ponga sordera en sus oídos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy, Padre Santo. Hoy, Padre Santo, que corra tu palabra, que fluya tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se extienda en esta casa. Pon la semilla, Señor. Pon la semilla en este lugar. Pon la semilla, Padre Santo. Hoy estamos, Señor, aquí dispuestos. Hoy estamos, Señor, puestos en la brecha. Parados, Señor Jesús, en tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Abre, Señor Jesucristo, nuestro entendimiento. Abre, Señor, mi Dios, los cielos. Abre la tierra, mi Dios eterno. Que se escuche, Señor, el estruendo, Padre Santo, de tu voz, Señor, despertando, mi Dios, a tu iglesia, despertando a tu casa, despertando, Señor, mi Dios, los ministerios, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy, Señor, nos paramos en los ejércitos, nos paramos, Señor, en nuestra posición. Nos levantamos, Señor, mi Dios, como lo que tú nos has formado. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy, Señor, mi Dios. Hoy, Padre Santo. Fluya tu santa palabra. Fluya, Señor, tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú que vas a preparar, Señor, a tus siervos, a tus hijos, mi Dios eterno. Levanta, Señor, el Espíritu. Levanta, Señor Jesús, el ministerio. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy, mi Dios, lo pedimos todo esto, mi Dios eterno. En tu santo y eterno nombre, mi Dios amado. Hoy, Señor, te adoremos con una gracia sublime, Señor. Te exaltemos, Señor Jesucristo, con una gracia sublime. Y tú vas a pelear la buena batalla. Tus ángeles, arcángeles, serafines, querubines, Señor, rodeando esta casa, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos plantamos en esta batalla espiritual, Señor, en la cual tú nos has traído. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy peleamos, Señor Jesucristo. Nos plantamos, Señor, en tu palabra, que vivifica, que trae, Señor, paz, que alienta, que levanta, que restaura, que tiene poder, Señor, por sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy, Señor, perseveramos en ti. Perseveramos, Señor, en la fe. Perseveramos, Señor, en pelear la buena batalla. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Ninguno, Señor, se pierde. Ninguno se perderá. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy todo esto, Señor, lo ponemos delante de ti. Lo ponemos en tu nombre, Señor. Lo ponemos delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Toma, Señor Jesús, la oración de tus siervos, la oración de tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy, mi Dios, el tiempo, Señor, de la preparación, Señor. Así como tú has hablado, mi Dios, a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Lo que tú nos has dado, Padre Santo. Lo que tú nos has dado, Señor, nuestra herencia. Tomamos responsabilidad, Señor, sobre esta casa. Tomamos, Señor, responsabilidad sobre esta casa, mi Dios. En que esta casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Un ministerio, levantar un ministerio de alabanza y de adoración a tu nombre. Levantar, Señor Jesús, tu palabra. Levantar tu nombre, Señor.
levantar, Señor mi Dios. Tomamos libertad, Señor, de tu presencia. Tomamos, Señor, dignidad. Tomamos, Espíritu Santo, autoridad sobre este lugar, Señor. Tomamos, Señor Jesucristo, responsabilidad. Nos hacemos responsables por esta casa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Nos fortalecemos en tu poder. Nos fortalecemos, Señor, en tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy lo traemos, Señor, delante de tu presencia. Hoy todo esto, Señor, lo ponemos en tu presencia, Señor. Lo ponemos delante de tu trono, Señor. Lo ponemos, Señor, en este lugar, Señor. Le damos la importancia, Señor, de que este lugar, Señor, es una puerta al cielo. Porque este lugar, Señor Jesucristo, es tu casa. En este lugar, Señor, está puesto, Señor, tu altar. Está puesto, Padre Santo. Está puesto tu trono. Está establecido tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios eterno. Gracias, Señor, por enseñarnos. Por darnos, Señor, una nueva encomienda aquí en tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo. Gracias por tu palabra. Amén, Señor. Amén. Y amén, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos amados. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana en la oración a las 7:30 de la mañana. El día domingo aquí en la casa del Señor para nuestro culto general. Amén. Venga y alabe el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde también que el día martes tenemos servicio de oración en este lugar y el día miércoles en la casa del Señor nuestro culto de manera general. Amén. El próximo viernes aquí a las 7 de la noche nos vemos con el siguiente tema de la guerra espiritual y liberación. Dios le bendiga. Bendiciones.